como del micrófono. Bueno, yo creo que ahora se ha arreglado. Bien. Entonces, es importante entonces señalar que aquí a la izquierda tengo el currículum y aquí a la derecha hay un botón arriba en la parte superior derecha que es importante para participar o para dejar consultas en cada una de las sesiones. Bien, aquí está. Ah, mira, ya la gente ya empezó. Muy bien, perfecto, ya lo encontraron. Pues aquí la gente puede comentar, ¿vale? No se escucha bien, yo creo que ahora sí se escucha bien, ¿no? Vale, y ahora me confirman que el audio se escucha mejor. Sí, porque se estaba intercalando dos audios diferentes, el del escritorio con el YouTube, con el micrófono. Entonces, había una... Ahora se escucha bien, perfecto, muy bien. Ok, entonces este es un botón importante porque aquí se van a desarrollar las consultas de cada sesión, donde yo responderé pues a quien deja la pregunta. Otros compañeros que también quieren debatir sobre un tema determinado, pues también lo pueden hacer sin problemas, ¿vale? Bien. Estos son los dos botones. Bien, yo cada vez que termino una sesión o de escuchar el contenido o de leer el contenido, vengo aquí abajo donde pone completar y siguiente, ya lo traduciremos, para avanzar al siguiente contenido de esta sesión que estoy dando, ¿bien? O al cuestionario que corresponde, ¿vale? Bien, pues en este caso le vamos a dar a siguiente y vamos a empezar lo que es la primera parte de... tengo que cerrar aquí, bien. Entonces, aquí se inicia la primera parte. Vamos a darle a la pausa. Normalmente habrá hoy, en esta primera sesión, es verdad que no hay un vídeo porque estamos presentándolo en directo. En las demás sesiones sí hay vídeos que resumen el contenido de cada uno de los módulos y cada una de las secciones que corresponden a los módulos. Estos contenidos pues estarán en una serie de diapositivas que iremos, que para poder verlos, visualizarlos correctamente, aquí abajo tengo unas flechas para verlo a pantalla completa. Bien, por lo tanto, si ustedes quieren seguir conmigo el contenido, pues le pasan a lo que es introducción, pasan desde la inauguración a lo que es contexto histórico. Y ahí verán que también cada discusión o cada tema tiene su propia discusión, su propia consultoría. Por lo tanto, lo que se debate aquí sobre introducción al contexto histórico es diferente a lo que se debate en las demás secciones o módulos. Bien. Entonces, si quiero visualizarlo bien, simplemente pongo pantalla completa y aquí ya puedo verlo bien. Si aquí pongo el audio, pues el audio es una pequeña breve presentación nada más del contenido. Bien, aquí abajo puedo seguir avanzando bien con la flecha que pone del 1 al 6 de las diapositivas o bien de las barras que tengo aquí, contexto histórico. Bien, generalmente, que no es el caso de hoy, porque hoy voy a hacer el resumen en directo, pero generalmente hay un vídeo que resume el contenido escrito. Bien. Y además en otros módulos hay pues, las imágenes correspondientes cuando es necesario poner determinadas imágenes para aclarar determinados conceptos o gráficos porque requieren de unas explicaciones determinadas que requieren de una serie de gráficos, ya sean interactivos o fijos. Bien, aquí tenemos a la derecha una barra para poder bajar el contenido del texto. Bien. Este texto ya ustedes se encargan de leerlo. Yo lo que voy a hacer hoy es resumir y hacer una breve explicación del contenido. Cuando yo he terminado de leer esta primera parte del contexto histórico, pues pasaré a la segunda parte y así con cada una de las partes. Bien. Entonces paso a la siguiente parte, la leo después de haber visto el vídeo que ha resumido lo más importante y cuando ya he terminado, pues ya está, finalizo y si quiero intentar de nuevo, pues vuelvo otra vez. En el caso que hubiera algún pequeño cuestionario, digamos, añadido, se pueden mostrar soluciones, ¿bien? O exportar el contenido en texto. Entonces cerramos esto
y pasamos al siguiente, la siguiente sección de este módulo, que es el cuestionario. Bien, el cuestionario pongo abajo siguiente y me llevaría entonces a la parte de cuestionario. Voy a comprobar que se está escuchando bien. Vale, bien. Se está escuchando bien, perfecto. Bien, en el cuestionario, pues en cada parte que estudiemos, o sea, con cualquier contenido que estudiemos, va a tener su correspondiente cuestionario para un poco asentar las ideas. Recuerden que este cuestionario siempre se puede repetir tantas veces como uno necesite, igual que también todos los contenidos se pueden visualizar una y otra vez las veces que uno necesita, ¿vale? Bien, pueden iniciar cuestionario, pues normalmente van a ser tipo test, pueden agregar algunas imágenes o algunos vídeos o audios cuando se requiera, porque van a ver más adelante que en algunos se necesita meter algún que otro vídeo o alguna que otra imagen para distinguir entre determinadas cuestiones, sobre todo cuando demos morfología, la parte morfológica es importante, pues ahí sí aparecerán dentro de los cuestionarios una serie de imágenes comparativas. Pues cuando yo, por ejemplo, que contradice la narrativa histórica posterior, etcétera, pues la idea que pues, sería una rica tradición, bueno, en este caso, pues elegiría cualquiera de las tres respuestas y evidentemente se corrigen de forma automática. Es verdad que el tiempo que se pone por cada cuestionario, en este caso es aproximadamente 20 minutos, creo que hay tiempo de sobra, pero como digo, siempre se puede volver a realizar el cuestionario, ¿vale? Porque el objetivo del cuestionario no es examinarte, sino ayudarte a asentar las ideas y los conceptos más importantes de cada tema, ¿vale? Así que no se preocupen ustedes si ven que hay un cuestionario. La idea no es ponerles a prueba ni nada por el estilo, simplemente es un instrumento de ayuda para que pues, de los elementos más destacados o más importantes que demos en cada módulo, en cada sección o en cada tema, pues ayudar un poco a asentarnos cuáles son las ideas más importantes que hay que quedarse con cada tema. ¿Vale? Pues en este caso, ¿qué contradice la narrativa histórica posterior sobre los árabes preislámicos? Bueno, la idea de que eran culturalmente aislados y analfabetos. Esta sería la respuesta de esta pregunta en este caso, ¿no? Y luego al final será enviar. En este caso yo no he respondido, me va a decir que bueno, que una vez que he enviado podrás cambiar no podrás cambiar tus respuestas, lo cual no es cierto. Puedes volver a empezar de nuevo el formulario. Entonces al enviar me va a decir cuáles son las correctas y las incorrectas. La mayoría son incorrectas porque no he respondido, evidentemente, ¿no? Entonces, bien, y esto, por cierto, os llega a vuestros correos, ¿vale? Y yo también lo puedo revisar en lo que es en la propia plataforma. Muy bien, ya hemos visto más o menos cómo funciona la plataforma, cómo se accede al contenido, cuál es la dinámica que vamos a seguir en cuanto al tipo de contenido y cómo se gestiona la cuestión de cada módulo. Básicamente es un vídeo que resumen o un audio que resume el contenido, un contenido en texto o gráfico o a veces también algunos que otro elemento gráfico dinámico porque es requerido y un cuestionario posterior, además de las discusiones para comentar cualquier duda o cualquier cosa que no se haya entendido, se deja en la parte derecha. Bueno, yo no sé si esto sean... Y así con cada uno de los diferentes, los diferentes contenidos, ¿vale? Se aplica exactamente lo mismo. Bien, si hay alguna duda respecto a esta parte inicial, pues me la dicen y la volvemos a resolver. Y si no es así, pues pasamos un poco a hablar del curso y de esta primera parte del contexto histórico del Corán. Yo voy a esperar vuestra confirmación antes de continuar. Bien. A ver. Está todo claro, ¿no?
Bueno, pues si no hay ninguna... Vale, perfecto. Pues si no hay ninguna duda, entonces en ese caso vamos a resumir un poco de esto, cuál es la clave, los puntos más importantes de esta primera sección, que es el contexto histórico del Corán. Bueno, cuando venimos a estudiar el contexto histórico del Corán, nos encontramos, al menos como investigación o como estudio, con las siguientes problemáticas. Independientemente si cojo como fuentes la tradición escolástica o llamada tradición musulmana, con sus obras históricas, con sus obras de referencia principales, da igual que sea el Imam al-Baghdadi en su libro de historia, o Tarikh Baghdad, o Tarikh Dimashq, la historia de Damasco, Tarikh al-Tabari, la historia de Tabari, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay muchas obras compiladas entre el siglo, aproximadamente las que conocemos del siglo IV de la Égira en adelante, o si recurrimos también a la historiografía del orientalismo de la Academia Europea. Independientemente cuáles son las fuentes que vamos a consultar para elaborar una idea general del contexto histórico del Corán, nos vamos a encontrar con el siguiente problema. Y es que las evidencias de registro escrito o documentado o arqueológico de la época llamada preislámica, yo le llamo la época pre-revelación coránica, la llamada preislámica es un pequeño agujero negro porque no hay suficiente documentación que nos aporta una idea precisa y concisa y demostrable de cuál era la realidad social, política, cultural y religiosa de la sociedad árabe antes de la revelación. Todas las teorías implantadas en libros de historia, independientemente, vuelvo y repito, cuáles son las fuentes a las que recurrimos, historia de Tabari, historia de Bagdad, historia de Damasco, historia de las incursiones y las conquistas, o las obras de autores orientalistas, tanto del siglo XIX, del siglo XVIII, XIX o siglo XX hasta nuestros días, nos encontramos que realmente lo que son fuentes que nos demuestre por escrito o manuscritos de la época preislámica son muy, muy escasas. Por lo tanto, toda la producción literaria que nos narra las historias preislámicas, bien nos pintan una sociedad analfabeta aislada, que no es cierto según las evidencias arqueológicas y según los eventos históricos de los imperios de alrededor, es decir, el imperio sasánida, el imperio bizantino de la Roma Oriental y el imperio de Aksum, abisinio. Bien. Pero sí es cierto que en la arqueología, con los descubrimientos arqueológicos más recientes, nos describen una sociedad que tenía una vida cultural y social muy rica, muy intensa, unas relaciones comerciales y políticas y sociales y culturales con los vecinos también muy intensa, lo que ya nos deja crear un boceto de cómo era esa sociedad. Bien, ahora algunos nos dirán, bueno, y en este sentido, ¿cómo se había desarrollado, o en este contexto, cómo se había desarrollado la escritura de la lengua árabe antes del Corán? Bueno, nos vamos a topar con una serie de teorías, pero todas padecen del mismo problema, y es que no se basan en evidencias, digamos, manuscritas o escritas o documentadas sobre los hechos que se supone que narran. Ya que cuando hablamos, por ejemplo, de poesía preislámica, la poesía preislámica fue escrita siglos después de esa parte preislámica. Es decir, lo que se conoce de la poesía del al-Qasaid o el Mu'allaqat, esos poemas escritos y colgados en la Meca, fueron escritos en la etapa del Imperio Abásida. Es decir, no hay manuscritos de esos poemas. De hecho, tal como aparece en la descripción de este módulo, el pensador y literato egipcio que investigó esta etapa en concreto y analizó los poemas uno a uno del al-Qasaid, de los poemas preislámicos, Taha Hussein. Taha Hussein es un eminente arabista y literato del siglo pasado,
que escribió una obra llamada así, sobre la poesía preislámica, Fi Ash-Sha'r al-Jahili. Bien, sus conclusiones es que gran parte de estos poemas, más que reflejar la realidad social, cultural o poética de la época preislámica, realmente en su mayoría reflejan la realidad contemporánea en la que fue compilados estos poemas. Esto es importante recalcarlo. Entonces, este es uno de los tantos problemas cuando intentamos describir cuál es la realidad preislámica o la revelación coránica. Nos topamos que hay muchas teorías, pero basadas en conjeturas realmente, no basadas en evidencias, basadas en dires indiretes de supuestamente una tradición oral, transmitida oralmente, pero quien la compila es un perfil de funcionario imperial muy concreto. Es decir, no es la cultura popular la que realmente escribe esto, sino funcionarios del Estado, funcionarios, en este caso del Imperio Abásida, sea Tabari o posteriores al Baghdadi o cualquiera de los autores posteriores, o los orientalistas que se basaron también en estos textos. Luego tenemos algunas evidencias en autores o cronistas romanos o bizantinos, y también algunas crónicas sasánidas. ¿Cuál es el problema de las crónicas sasánidas? El mismo. Por ejemplo, una de las crónicas de Shahnamán, creo que se llama así, que habla de la poesía persa preislámica y habla sobre las relaciones entre árabes y persas de la época, pues estas crónicas fueron escritas en el año 1000, es decir, otra vez, 4 siglos después de los hechos, o más de 4 siglos, casi 5 siglos después de los hechos. Por lo tanto, volvemos a tener el mismo problema. No tenemos suficiente material biográfico o manuscritos, evidencias escritas que nos describan más o menos cuál era la realidad preislámica. Esto es un punto que hay que subrayar, es decir, la carencia de fuentes. Bien, este es un punto importante. El segundo punto es sobre las teorías que hay sobre la evolución de la lengua árabe en la etapa que precede la revelación del Corán. Muchas nos hablan de un nivel de la lengua poco desarrollado y que realmente el desarrollo para que sea una lengua funcional a nivel escrito y técnicamente desarrollada como para compilar un Corán, este desarrollo se llevaría a cabo después de la revelación del Corán. Pero en cambio, cuando observamos las evidencias arqueológicas, las inscripciones en piedras, por ejemplo, nos damos cuenta de que no es cierto, que había ya en la época anterior a la revelación coránica un desarrollo técnico de la grafía árabe suficientemente evolucionado como para registrar obras tan complejas como el propio Corán. De hecho, hay una serie de teorías que atribuyen que los puntos diacríticos para diferenciar entre las letras ba, ta, za, etc., son de la época posterior al fallecimiento del profeta, décadas más tarde, en la época de Nasr ibn Asim. Este sería el que introduciría, que es un discípulo de otro gramático de la época, que sería Abu al-Aswad ad-Duhali, y este sería el que introduciría los puntos diacríticos. Abu Aswad introduciría lo que son las marcas vocálicas a través de puntos, y Nasr ibn Asim introduciría lo que serían los puntos diacríticos. Bien, las evidencias arqueológicas desmienten este hecho. Es cierto que los árabes podían leer la grafía con puntos diacríticos y sin puntos diacríticos. De hecho, yo tuve la oportunidad de experimentar una cosa que me sorprendió mucho, es que se me ha puesto un texto en lengua coránica moderna, perdón, en lengua árabe moderna, pero era un texto que no tenía puntos diacríticos, es decir, no tenía ni marcas vocálicas ni puntos diacríticos. Y cuando empecé a observar el texto, claro, me di cuenta de que podía leerlo sin vocales y sin puntos diacríticos, ya que se podía confundir determinadas letras. La ba con la ta, la nun con la ba, por ejemplo, en algunos sitios, la fa con la kaf, etc. La dad con la sad y demás. Todas aquellas letras que se diferencian entre ellas con puntos diacríticos. Entonces, claro, ¿que los árabes utilizaban letras sin puntos diacríticos? Sí, era cierto. Pero también que los utilizaban antes de la revelación del Corán con puntos diacríticos también es cierto, y eso es una evidencia arqueológica. No es una opinión
o un relato. Bien, esto también es algo importante a tener en cuenta, esta parte del contexto, de lo que es el contexto histórico del Corán. Bien, en el siguiente tema también vamos a abordar otra problemática, y es que la ausencia de referencias documentadas de los hechos sociales, culturales, políticos y comerciales de los árabes antes de la revelación, ese agujero negro que tenemos en la época preislámica, también lo vamos a tener en menor medida, pero lo vamos a seguir teniendo después de la revelación del Corán, es decir, después de la muerte del profeta Muhammad, la paz sea con él. Ya que en el primer siglo y medio aproximadamente, vamos a seguir careciendo de documentación escrita, es decir, libros compilados quitando el Corán. Es decir, la única obra completa manuscrita que nos ha llegado del primer siglo después de la Égira, primer siglo y medio aproximadamente después de la Égira, después del siglo y medio nos aparecerían manuscritos como la obra de Sibawayh, creo que hemos hablado en este programa. Eso es otro agujero negro, es decir, no hay no hay información documental o manuscritos que nos han llegado de la primera época. Nos han llegado que se han escrito algunos, no muchos, algunos libros en esa época, pero esos libros no nos han llegado. Por ejemplo, no tenemos esa famosa obra de la biografía de Muhammad, la paz sea con él, escrita por Ibn Ishaq. Ibn Ishaq pertenece al segundo siglo de la Égira, no al primer siglo. Pero aún así, como estaba al principio o a mediados del segundo siglo, es decir, dentro de esa referencia del siglo y medio, se nos dice que se ha escrito esa obra, pero esa obra no nos ha llegado. Y que teóricamente, posteriormente, otro de los biografistas como Ibn Hisham sería el que recopilaría aquello que se narró, se dijo, o que supuestamente quedó escrito pero desapareció de la obra de Ibn Ishaq, conocida como la Asira de Ibn Hisham, que sería la sira más antigua escrita. Todas las siras que hay posteriormente vienen en base a lo que escribió Ibn Hisham en su obra. Bien, pues tenemos el mismo problema, y es que un siglo y medio carente de obras completas. Sí es cierto que hay manuscritos de fragmentos, de hojas aquí y allá, algún que otro contrato, alguna que otra carta, una carta que se emite incluso con categoría administrativa, es decir, emitida por algún responsable de gobierno, pero lo que son obras, libros, solo está el Corán. Es decir, y eso es algo que nos sorprende mucho. Bien, por último, las razones por las que no hubiera obras o escritura o documentos en la época preislámica, desde el punto de vista en que estudiamos nosotros, creemos que coincide con las razones que explican por qué no hay obras posterior a la etapa del primer siglo y medio después de la Égira. Y es que, en primer lugar, necesariamente tuvo que haber una escritura, porque primero estaba desarrollada según marcan los restos arqueológicos, es decir, había una escritura desarrollada, técnicamente evolucionada, además cursiva, es decir, las letras ya se enlazaban entre sí, ya contaba con puntos diacríticos. ¿Por qué digo necesariamente? Debido a las relaciones comerciales y políticas y sociales que había entre los árabes y los imperios alrededor. Las mediaciones de conflictos y las relaciones comerciales y políticas implicaban que tenía que haber una escritura en soportes que no sean piedra, es decir, soportes como por ejemplo el pergamino o el papiro. La razón por la que estas desaparecieran son varias. Una de ellas es que el soporte de papel dentro del Imperio Bizantino, el Sasánida o en Egipto o el Aksum en Abisinia, estas civilizaciones contaban con una estructura social y cultural suficiente como para desarrollar centros de registro documental, es decir, centros de archivo como bibliotecas y otras cosas relacionadas, por ejemplo, con el archivo de la hacienda, de los impuestos y demás. Esto permitió que tanto el Imperio Bizantino como el Imperio Sasánida conservaran muchísimos textos. En cambio, los árabes no contaban con esta organización y esta estructura, así que los papiros o los pergaminos acababan desapareciendo.
Aparte del segundo factor, es todos los conflictos y las invasiones y las guerras. Las guerras y las invasiones lo primero que hacían es arrasar todo documento que pudiera haber. Y además de las cuestiones climáticas que podrían afectar a la desaparición de estos escritos. Por lo tanto, estas razones que se aplican para explicar por qué han desaparecido los escritos, ya sean en pergaminos o en papiro y otros soportes en la península de Arabia antes de la revelación del Corán, también explican en gran medida y de forma además mucho más evidente por qué no hay tantos manuscritos en la época después de la revelación del Corán. Además, aparte del Corán, que es el único manuscrito que se conserva de esa época. Pues por las mismas razones. En primer lugar, no se había desarrollado una estructura de archivo. En segundo lugar, hasta ya finalizada la etapa omeya e iniciada la etapa abásida, que es cuando se empiezan a desarrollar los grandes sistemas de archivo. En segundo lugar, los conflictos, las constantes guerras civiles que hubo después de la muerte del profeta, la paz sea con él. Nada más fallece el profeta ya se desatan las guerras civiles. Y eso es una de las cosas que explican el por qué no hubo tantas obras manuscritas. Bien, este sería más o menos en el contexto histórico en el que se aparecería el texto coránico. Ahora bien, las singularidades del texto coránico, de cómo se escribe, cómo se recopila, etc., eso ya lo veremos en la siguiente sección. Por lo tanto, les invito a leer los detalles de lo que acabo de resumir, con sus fuentes, evidentemente, en esta sección, en esta lección, y que realicen sobre todo el cuestionario para asentar las ideas. Antes de finalizar, si alguien en directo tiene alguna consulta o alguna pregunta, lo podemos hacer ahora. Bueno, aquí alguien me dice que hay de los Coranes antiguos los cuales están escritos sin ellos. Efectivamente, los hay escritos sin puntos diacríticos y los hay con puntos diacríticos, en el sentido de que los árabes, y eso lo veremos con más detalle en la recopilación, escribían de las dos maneras, con o sin puntos diacríticos. Aquí la cuestión es cuándo se inician el uso de los puntos diacríticos. Si, tal como aparece en la tradición por el autor Nasser ibn Asm, o como reflejan la arqueología mucho antes de la aparición del propio Corán. Entonces, según la arqueología, los puntos diacríticos ya se utilizaban antes de la revelación coránica. Por lo tanto, se usaban de las dos maneras, con puntos y sin puntos. Por lo tanto, habrá gente que lo utilizará con puntos y otros que lo utilizará sin puntos. Pero los puntos diacríticos ya los había antes de la revelación. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿El Corán así descendió al Rasul con los puntos diacríticos? Sí, pero eso lo tenemos que demostrar en la siguiente lección, en la parte de la compilación. No solamente con puntos diacríticos, hay otros símbolos que no se suelen usar en el árabe normal, en el árabe común, como por ejemplo la pequeña alif, esa pequeña alif que nosotros no usamos en la escritura común. El Corán las usa y necesariamente las tuvo que copiar cuando se compiló el libro. Y eso lo vamos a demostrar en la siguiente lección. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Bien, vamos a dar un minuto por si llega atrasada el audio. Bien, vamos a preguntar en el chat. Yo creo que no hay más preguntas de momento, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Cambia bastantes cosas respecto a la gente que se dedica a estudiar aquellas teorías del código numérico, de las diferentes teorías de código. No es una sola, hay varias, sobre todo aquella que se centra en el 19
y los patrones que intenta encontrar en base a ese número, pues claro, cambia la cosa. Cambia la cosa cuando decimos que el alif, no solamente el alif largo, sino que el alif corto que se pone sobre las letras, forma parte de la morfología de la palabra y su carga semántica. Y como por no quiero adelantar lo que ya está escrito y puesto en las siguientes lecciones. Pero sí, lo veremos con detalle. Bien, pues muy bien. Pues si no hay más preguntas, damos por finalizada esta presentación de hoy y mañana continuarán entonces ustedes con las clases que ya están grabadas. Recuerden hacer uso, a ver si por si acaso aquí alguien ha puesto alguna pregunta. De fuente se debe en parte de... Bien, Sandra, bueno, me pones una pregunta. Puede que la falta de fuentes se deba en parte a la naturaleza nómada de los árabes, cierto, pero nos damos cuenta de que los árabes no solamente eran nómadas, había árabes nómadas y había árabes de urbe, es decir, la península arábiga está plagada de ciudades. Es verdad que las que más conocemos en la tradición son Meca y Medina, o con mucho Taif, pero no, la península arábiga está plagada de ciudades, porque es enorme. Estamos hablando de que la península arábiga es casi 4 veces la península ibérica, son casi 2 millones de kilómetros cuadrados, es una cosa gigantesca. Entonces, aunque la ven en el mapa más pequeña, imagínense la península ibérica, pues que es aproximadamente poco más de medio millón de kilómetros cuadrados, pues la península arábiga es 4 veces más grande. Y a lo largo de la historia, según evidencia arqueológica, hubo muchos reinos, no solamente el reino nabateo o Himyar, no, hubo muchísimos reinos. Por lo tanto, hay una naturaleza beduina nómada, sí, y hay una naturaleza de urbe, y hay luego unas naturalezas mixtas, ¿no? Y ojo, lo nómada en la península arábiga hay diferentes categorías. Hay nómadas que prácticamente lo que hacen es trasladar ciudades enteras, pero hablamos de camellos, es decir, con toda su estructura compleja de gobierno, ¿bien? Y de administración. No solamente el traslado es del tipo voy a buscar agua en tal sitio y ya está. No, no, son asentamientos complejísimos, muy organizados, que se trasladan al completo y por eso se tarda meses en hacer esa traslación y luego permanece en ese lugar durante unos cuantos años. Es decir, que el sistema del nómada es diferente y de diferente nivel, no es de una sola, de una sola categorización. Bien. ¿Cómo se pueden hacer las consultas a partir de ahora? Pues en la caja de consultas dentro de las sesiones, y si alguien quiere hacer alguna consulta privada, pues me la puede enviar por correo a secretaria@inestares.com. Bien. Y estaría encantado de responderlas. Evidentemente yo consulto diariamente ya en varias horas tanto la caja de consultas de la discusión como el correo que llega. Bueno, si ven que el correo por si acaso se llega a spam o lo que sea, me insisten por otros medios, por si acaso no la veo en carpeta spam. ¿La explicación de cultura oral es un mito? Tal como está establecida, sí. Es decir, es cierto que hay una cultura oral importante, es cierto que tiene mucho peso, pero eso de que de la forma en la que la transmiten, sí es un mito. Es decir, prácticamente la forma en la que se transmite la tradición o dentro de algunos sectores orientalistas es que la esencia de la transmisión en el legado árabe era básicamente oral y apenas había nada escrito. Y eso no es cierto. La escritura se practicaba entre los árabes antes del Islam y después de él. La cuestión aquí es que hay que explicar cómo ha desaparecido ese contenido. Y además, la prueba de ello es la inmensa cantidad de registros epigráficos o escritos en piedra que se están descubriendo en la península arábiga, pero no son por cientos, son por decenas de miles. Entonces, de diferentes épocas. Por lo tanto,
esto desmiente totalmente la idea de que la tradición árabe solamente se basaba, o en un 90 y pico por ciento solo se basaba en la tradición oral. Eso no es cierto. Por lo tanto, ese es un mito que ha caído en las últimas décadas. Bien, yo creo que si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Bueno, pues yo creo que de momento finalizamos aquí. A ver si voy a cargar, no vaya a ser que quede alguien algo por responder. Entonces, el Corán descendió en Naví con los puntos diacríticos. Esa es la percepción que tenemos y es lo que vamos a demostrar en próximos contenidos. Que tuvo que ser así. Pero no solamente la cuestión de los puntos diacríticos, otras muchas cuestiones relacionadas con el tema de la compilación. El punto diacríticos es uno de los tantos temas, pero hay otras cuestiones donde además es imposible compilar el Corán solamente a oídas. Esto lo adelanto de temas posteriores. No se puede compilar el Corán por escrito solamente de memoria. Es imposible. Y eso es, digamos, una de las cosas importantes, claves en este curso. Demostrar que la compilación del Corán no se puede hacer solamente escuchando, de memoria. Es técnicamente imposible. Bien. Claro, Elena pregunta y dice, bueno, es que el profeta debía conocer la escritura para poder dar indicaciones acerca de cómo tenía que ser escrito el Corán. No vamos a adelantar acontecimientos, pero va por ahí la cosa. Ahora hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrar de que eso es así. ¿Bien? Bien. Pues si no hay más preguntas, ya nos hemos traspasado del tiempo, da igual, pero por ser la inauguración no pasa nada. Y ya, espero que disfruten el curso, espero que les sea bastante útil y que nos pueda aportar una base importante para el estudio para tener un acercamiento general sobre el estudio del Corán. Y que que les permita dotarse de las herramientas necesarias que les ayude en esa aproximación o esa introducción a los estudios coránicos. Pues nada más, reciban un saludo de paz y hasta un próximo encuentro. Seguimos en contacto desde la plataforma y ánimo, que vaya bien.